No importa, está bien. Listo. Feliz tarde a todos, bienvenidos. En nombre de la Sociedad Médica de la Policlínica Metropolitana, vamos a dar inicio a este seminario online que se va a referir a tumores del espacio parafaringio y sus conceptos actuales. Sin duda alguna que es bien conocido que estos tumores del espacio parafaringio son poco comunes, son muy poco frecuentes y afortunadamente tenemos un equipo de especialistas en la Policlínica Metropolitana siempre a la vanguardia de los avances que nos van a ilustrar en relación a esta patología. Los voy a dejar cordialmente con la moderadora del espacio, la doctora Carla González, otorrinolaringólogo de la Policlínica Metropolitana, y posteriormente con el ponente, el doctor Raúl León, quien es cirujano oncólogo de cabeza y cuello, ambos miembros de esta policlínica y por supuesto ambos miembros que han contribuido con el avance de la ciencia, no solo en la policlínica, sino en Caracas y en todo el país. Grandes expositores, ambos, y buenos amigos. Carla, bienvenida y gracias. Bueno, bienvenido. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes para todos. Como les dijo el doctor Pérez Wolf, vamos a hablar el día de hoy sobre los tumores del espacio parafaringio. Un tema sumamente interesante para todos los cirujanos, en especial nosotros los otorrinolaringólogos, los cirujanos oncólogos de cabeza y cuello. Bueno, para entrar un poquito en contexto, los tumores del espacio parafaringio, así como lo dijo el doctor Pérez Wolf, son poco frecuentes, siendo diagnosticados principalmente en adultos y ocasionalmente en niños. De estos tumores, en una área o región anatómicamente compleja, podemos conseguir tumores tanto benignos como malignos y que debemos abordar de forma pronta para evitar complicaciones y comorbilidades. En este tema nos va a ahondar un poco más nuestro querido ponente de hoy, que es el doctor Raúl León, médico cirujano egresado de la Escuela José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado de cirugía general en el Hospital Vargas de Caracas, cirujano oncólogo y cirujano de cabeza y cuello del Hospital Oncológico Dr. Luis Rasetti, actualmente adjunto del servicio de cabeza y cuello del Hospital Oncológico Dr. Luis Rasetti, y con sus servicios actuales aquí en el ejercicio profesional en la Policlínica Metropolitana. Bueno, sin más preámbulos, lo dejo con el doctor Raúl León, por aquí. Vamos a dejar para el final de la charla las preguntas y algunas respuestas de parte del señor. Gracias. Muy buenas tardes, gracias a la Sociedad Médica por la invitación. El tema de hoy es tumores del espacio parafaringio, conceptos actuales. Anteriormente, este subsitio anatómico ha recibido diferentes denominaciones a lo largo del tiempo. Espacio pterigomaxilar, faringomaxilar, faringeo lateral, espacio pterigofaringio, y esto no es más que el resultado de un subsitio que tiene relaciones y configuración anatómica muy compleja. Es un espacio potencial, normalmente no existe,
está definido por planos faciales donde los tumores van desarrollando el espacio. Está definido por planos de fascia de baja resistencia y planos de gran resistencia dados por las inserciones tendinosas, aponeurosis, hueso, y el crecimiento tumoral será siempre desde los planos de gran resistencia hacia los planos de baja resistencia. ¿Dónde estamos ubicados? Esto evidentemente está de la base del cráneo hacia abajo. El espacio parafaríngeo tiene forma de pirámide invertida cuya base está hacia la base del cráneo y termina en un vértice inferior en el asta mayor o cuerno del hueso hioides. Eso para ubicarnos anatómicamente. Tiene límites. Límite medial, un límite anterior, un límite lateral y un límite posterior. Esto es un concepto abstracto leído así. Tenemos que ubicarnos en un corte tomográfico. Este espacio comienza a entenderse y a estudiarse a raíz del advenimiento y las mejoras en las técnicas de resonancia magnética y tomografía. Este es un corte axial donde debemos ubicarnos. Esto es anterior, posterior, esto es medial y esto es lateral. El espacio parafaríngeo en su límite medial está dado por la fascia bucofaríngea o fascia faringobacilar, que se extiende desde la base del cráneo en sentido inferior, recubriendo toda la pared faríngea. El límite anterior va desde la apófisis pterigoides, que es esta que está aquí, que corresponde al hueso esfenoides, hasta la mandíbula, que es el rafe pterigomandibular. Ese es el límite anterior. Su límite posterior está dado por la fascia prevertebral y los músculos prevertebrales, y el límite lateral es dependiendo de la altura del corte o la altura anatómica donde se realice el corte axial. Puede tener variablemente la prolongación faríngea de la parótida o puede tener el espacio estilomandibular. A su vez, el espacio parafaríngeo está dividido por el músculo tensor del velo del paladar y su inserción tendinosa en la apófisis estiloides en dos subsitios adicionales. Está el espacio parafaríngeo preestiloideo y el espacio parafaríngeo retro o postestiloideo. Que eso es muy importante desde el punto de vista de imágenes, porque el conocer dónde está el tumor permite predecir su origen histológico. El espacio preestiloideo se encuentra entre el rafe pterigomandibular anteriormente y posterior, ese límite que es el tensor del velo del paladar en su inserción en la apófisis estiloide. ¿Qué tiene el espacio parafaríngeo preestiloideo? Tiene principalmente remanente de glándulas salivales o glándulas salivales menores, tiene la prolongación faríngea de la parótida, tiene grasa y algunos ganglios linfáticos. De tal manera que en esa localización, si vemos un tumor tomográfico o por resonancia en ese subsitio, será o un tumor de glándulas salivales accesorias o será un tumor de la prolongación faríngea de la parótida o bien, menos frecuente, tumores de otro origen, o lipomas o metástasis de otro subsitio anatómico. El espacio postestiloideo o retroestiloideo está por detrás del tensor del velo del paladar y su inserción en la apófisis estiloides, medialmente por la fascia faringobacilar y posteriormente por la fascia prevertebral. ¿Qué contiene? El paquete vasculonervioso del cuello. Es la carótida interna, la vena yugular, los pares craneales 9, 10, 11 y 12, grasa propia de la región y otros, puede haber ganglios linfáticos o tumores derivados de esa localización. De tal manera que ¿qué da lugar o qué tipo de tumor se presenta en esta localización? Derivado de estas estructuras. O son tumores neurogénicos, o son paragangliomas, o son otros menos frecuentes como adenopatías, linfomas, lipomas o con menos frecuencia sarcomas. Entrando un poco en el tema, como se ha dicho, es muy poco frecuente. Constituye 0.5% apenas de todos los tumores de cabeza y cuello. 70% afortunadamente son benignos, 40% son tumores de glándulas salivales, otro porcentaje igual tumores neurogénicos
y en menos porcentaje lipomas, algunos ganglios linfáticos aumentados de tamaño y otros tumores menos frecuentes como mesenquimales. Siempre recordar 0.5% de todos los tumores de cabeza y cuello, 80% benignos, 20% malignos. Aproximadamente la mitad de ellos son del tumor del espacio preestiloideo, correspondiendo a tumores de glándulas salivales. La otra mitad, poco menos, espacio retroestiloideo y corresponden a tumores neurogénicos. De los tumores de glándulas salivales del espacio parafaringeo preestiloideo, entre el 70 y 80% son benignos y de ellos 70-80% tienden a ser adenomas pleomorfos. Si recordamos, sigue el mismo patrón de presentación de los tumores de glándulas salivales. Solamente 20% de ellos tienden a ser malignos, donde los más frecuentes, dependiendo de la serie, se alternan o es adenoideo quístico o es mucoepidermo. Uno a veces consigue en las series que el mucoepidermo es más frecuente que el adenoideo quístico, dependiendo quién reporte. De los tumores neurogénicos, afortunadamente, en el espacio postestiloideo, el 95% son benignos, donde tenemos paragangliomas, neurofibromas, schwannomas, y solamente un porcentaje mínimo, 5%, tienden a ser tumores malignos, que los englobamos hoy en día en tumores malignos de la vaina de los nervios periféricos. Esa es la denominación actual. ¿Cuál es el motivo de consulta de un tumor en esta localización? Porque muchos de ellos, y cada día más, se presentan en forma de incidentalomas. Se hace un estudio de resonancia magnética por otro motivo, la mayoría de las veces columna cervical, por un dolor cervical, y aparece como hallazgo incidental el tumor parafaríngeo. Sin embargo, hay, cuando alcanzan cierto tamaño, signos y síntomas producto del crecimiento tumoral. Tumor asintomático que desplaza medialmente la orofaringe. Posteriormente veremos una imagen, paciente que durante una consulta odontológica o de otorrino o de algún otro especialista, al abrir la boca se observa una masa que desplaza medialmente la pared faríngea. Tumores visibles o palpables en los niveles superiores del cuello, es el segundo signo que podemos encontrar. Cambios en la voz cuando el tumor alcanza ya tanto tamaño que ocupa el vestíbulo faríngeo y aparece esa voz gangosa. Trismo es excepcional, es cuando hay en tumores malignos compromiso al espacio masticador. Déficit de pares craneales en el espacio postestiloideo cuando se origina de alguno de estos pares craneales del 9 al 12. Síndrome de Horner si está comprometido el simpático cervical. Obstrucción de trompa de Eustaquio es muy raro, son tumores muy altos ubicados cerca de la rinofaringe. Y apnea del sueño mucho más raro cuando el tumor ocupa mucho espacio del vestíbulo faríngeo. Esta es la imagen típica. Paciente que abre la boca y encontramos un abombamiento del paladar blando o pared faríngea con una mucosa brillante, lisa, sana, recubierto de saliva y muchas veces tiene desplazamiento de la úvula hacia el lado contralateral. En este caso vemos el pilar amigdalino, está la amígdala y el pilar posterior. El abombamiento o desplazamiento puede ser involucrar el pilar anterior, la pared faríngea o inclusive estar por debajo del pilar posterior amigdalino. Este es el otro motivo de consulta, un paciente que se presenta, estos son pacientes de nuestro hospital, todos los que estoy presentando, un tumor visible y palpable en el nivel 2, ¿okay? Siempre se debe hacer, y es algo que enseñamos frecuentemente a los residentes, palpar esta masa, inclusive auscultarla. No es infrecuente que sin la imagen, sin palparla y sin auscultarla, le meten una aguja fina a esto. Y si esto es un paraganglioma derivado del cuerpo carotídeo, puede ser un gran susto. Este es el mismo paciente que venía operado de otro centro. Vemos aquí la cicatriz. ¿Okay? Lo abordaron por vía oral. No pudieron resecarlo, lo volvieron a cerrar y fíjense, tiene el abombamiento de la pared faríngea y la masa palpable en el cuello.
Quizás en esta localización más que en otra, el diagnóstico por imágenes es el que permite predecir con gran exactitud el origen histológico de la lesión. Si localizamos de forma precisa el tumor por tomografía o resonancia, en cualquiera de los dos espacios, preestiloideo o postestiloideo, podemos inferir, si es preestiloideo, hasta con 70-80% de certeza que debe ser un tumor de glándulas salivales. Si está en el espacio postestiloideo, muy probablemente será un tumor neurogénico o un paraganglioma. Es actualmente imprescindible para planificar el tratamiento y el abordaje quirúrgico. Un diagnóstico por imágenes adecuado. En el hospital frecuentemente viene el paciente con una tomografía de muy mala calidad. No podemos conformarnos con eso. Si es necesario pedir tomografía y complementar con resonancia, debe hacerse. No son excluyentes un estudio con el otro. La tomografía, como siempre, tiene ventaja en la detección de pequeñas áreas de erosión ósea porque aprendimos a ver muy bien la apófisis estiloides, que normalmente no aprendimos a verla por resonancia, pero obviamente con ejercicio se ve. Con las nuevas técnicas de contraste y reconstrucción se permite hacer unas angiografías por tomografía maravillosas y tiene alta predicción en tumores de glándulas salivales. Estas son las imágenes de los pacientes anteriores. Fíjense el abombamiento de la mucosa. Aquí, cada vez que vemos una tomografía hay que ver o la tuberosidad maxilar, si estamos arriba, y buscar siempre el apófisis estiloides. Esto es maxilar y esta es la columna faríngea, que siempre es negra y llena de aire. Cuando vemos un tumor que desplaza la columna faríngea, la comprime, esta es la apófisis estiloides, está principalmente por delante. Y el otro elemento que hay que buscar en tomografía es la posición del paquete vasculonervioso. Vemos siempre el otro lado. Cuando no sabemos qué hay, vemos el otro lado. El otro lado, ¿dónde están las estructuras? Aquí está la yugular, está la carótida. Vemos del otro lado, aquí está la yugular y la carótida. Están en su posición habitual. Cuando un tumor parafaríngeo desplaza, comprime la columna aérea, los vasos están en su posición habitual, casi en 100% de las veces es un tumor del espacio preestiloideo y es un tumor de glándula salivales. No hay que inventar más. Otras imágenes, fíjense la apófisis estiloide, un tumor completamente por delante. Igual aquí, el otro elemento de importancia es este halo hipodenso que rodea las lesiones. Cuando uno ve el plano graso submucoso, puede inferir que muy probablemente sea una lesión bénica. La resonancia, por su parte, en nuestra opinión, es el estudio ideal, es el gold estándar en evaluación de tumores parafaríngeos. ¿Por qué? Porque permite definir mejor las partes blandas. Tiene una excelente definición en tumores de glándulas salivales, permite definir los elementos vasculares y su ubicación en el espacio postestiloideo. Hoy en día las imágenes angiográficas de reconstrucción por resonancia son maravillosas. Y la principal desventaja, que como dije es una desventaja relativa, es que no nos permite ver la apófisis estiloide porque no es hueso, pero uno con práctica puede llegar a definirla y verla. Fíjense la excelente definición de la resonancia con respecto a la tomografía. Se ve una masa muy bien definida, lobulada, con márgenes muy bien definidos. Esto es en axial y esto es coronal. Fíjense este halo negro que rodea a la lesión, ese halo hipointenso, es la grasa submucosa del espacio parafaríngeo. Y al ser lobulado, esto no necesita biopsia. Este tumor puede ser intervenido, lo que tiene que decidir el abordaje. Aquí no se debe hacer biopsia. Esto es un tumor que al ver la imagen y la presentación, esto es un tumor de glándulas salivales hasta que se demuestre lo contrario. Otro elemento de controversia es la punción con aguja fina, si se debe punzar o no se debe punzar estas lesiones. Ha sido muy controversial. Siempre la aguja fina en el área de cabeza y cuello, por ser sencilla, económica, de poca morbilidad, ha sido una herramienta muy útil, adyuvante. Es fácil cuando la masa es palpable en el cuello. Hay grupos que recomiendan la realización de la punción guiada por tomografía en lesiones profundas. Nosotros no lo hacemos y no nos gusta.
tiene un valor predictivo positivo alto en lesiones benignas. ¿Para qué nos sirve la punción? Oye, para diferenciar lesiones benignas de malignas. La punción de glándulas salivales, de tumores de glándulas salivales, es muy compleja. Pedirle a un patólogo tipo histológico en una punción con aguja fina es pedirle más de lo que el método puede dar. De tal manera que la aguja queda básicamente relegada a la necesidad de saber si es benigno o maligno, como para tomar una conducta diferente a la conducta quirúrgica en este tipo de lesiones. Hay un tipo de tumores especiales en el espacio parafaringeo que merecen consideración aparte, que son los paragangliomas. El 50% de los tumores del espacio parafaringeo se derivan en el espacio postestiloideo y corresponden a este tipo de tumores. Estos son tumores derivados de la cresta neural del tejido neuroectodérmico primitivo. La mayoría son no secretores. Y estos es un tejido, son células especializadas que rodean a los nervios o los vasos sanguíneos en esta localización. En el cuerpo carotídeo, que tienen función vasoreceptora o quimiorreceptora, en control de la presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, en la vena yugular y con menos frecuencia el nervio vagal. Y tienen una regla que recordamos siempre, que es la regla del 10%. El 10% tienden a ser múltiples o bilaterales, 10% pueden ser familiares, el 10% en diferentes series pueden malignizarse, inclusive teniendo el potencial de dar metástasis, y 10% pueden ser funcionales, así como los tumores a lo largo de la cresta neural. La mayoría de ellos corresponden a tumores del cuerpo carotídeo, son las células especializadas en la bifurcación de la carótida. Esta es la localización típica, esta es la carótida, aquí está la bifurcación carótida externa y la interna, y es un tumor que se encuentra caprichosamente en la bifurcación de ella. El tumor más frecuente en esta localización es el glóbulo carotídeo, cuerpo carotídeo. Definitivamente, para diagnosticar un tumor en esta localización hay que pensar en ello, si no jamás se va a diagnosticar. El origen embrionario es en el tejido neuroectodérmico, las células paraganglionares situadas en la vaina carotídea. La localización más frecuente es en la bifurcación de la carótida. Como dije anteriormente, tiene función quimio-receptora del cuerpo carotídeo. Son tumores altamente vascularizados. De allí que no se debe punzar en el cuello nada que no tenga una imagen previa. Punzar este tipo de tumores, inclusive hemos visto biopsias o intentos de aguja gruesa en este tipo de tumores. Eso sencillamente tiene una gran morbimortalidad. Son histológicamente benignos, de lento crecimiento, debutan con masa palpable que puede ser pulsátil o soplar, y el diagnóstico siempre es de sospecha, confirmado por imagen. Un autor llamado Shamblin, a propósito de los subtipos de presentación de este tipo de tumores, los dividió en 3 grupos, donde se debe tomar la carótida interna y externa, la relación con ambos elementos, la relación con el nervio hipogloso y con el nervio laringeo superior. Esto anterior y esto posterior. Los tipo 1 son aquellos que están en la bifurcación sin realizar una impresión o muesca o sin rodear ninguno de los 2 elementos que son con los cuales todo el mundo quisiera estar. Los tipo 2 son aquellos que producen una impresión o rodean en menos del 50% los elementos vasculares y los desplazan solamente anterior y posterior. Y el tipo 3, que es aquel que ninguno de nosotros quiere tener, que rodea prácticamente la carótida interna o externa y puede infiltrar o rodear. No infiltrar porque son tumores benignos, pueden rodear los elementos nerviosos y ya requiere el concurso de un cirujano vascular con entrenamiento porque requiere resecciones vasculares, inclusive con colocación de prótesis. Esta es la imagen típica de la lesión. Fíjense en la tomografía. ¿Qué es lo primero que llama la atención? La presencia de una masa con gran cantidad de contraste que tiene la misma densidad de la carótida y la yugular del lado contrario. De tal manera que nunca se debe punzar sin tener un estudio de imágenes antes. Esta es la imagen en coronal, una imagen ovalada, muchas veces aguzada en sus extremos, que puede desplazar la vena yugular.
Esta es la misma imagen, otras imágenes en resonancia. Fíjense, la gran masa que se intensifica con el contraste. Fíjense aquí la carótida, con la rodea menos del 50%, y aquí también. Esto es un Shambling 2. Okay. Fíjense, estos son angiografías, la muy buena imagen, la hipervascularización que da. Y esta imagen la puse porque hay un signo, son muy pocos los signos patognomónicos por imágenes en el área de cabeza y cuello, y quizás este es uno de ellos, que es el signo de la lira, en alusión al instrumento musical. Los tumores derivados en esta localización producen un ensanchamiento o separación de ambas ramas de la carótida, que posteriormente, cuando se van haciendo distales, vuelven a unirse y da la imagen del signo de la lira. Fíjense, esto es un paciente nuestro del hospital con una reconstrucción por imagen. Fíjense lo bonito que es un tumor que se origina prácticamente en la bifurcación, está dentro de él. Esto prácticamente hace el diagnóstico, y ya lo que hay que planificar es el tratamiento que sigue. Fíjense, esta es una imagen quirúrgica. ¿Okay? Aquí está la carótida, la bifurcación y el tumor en la mitad de ellos. El otro grupo son los tumores neurogénicos en el espacio postestiloideo, con menos frecuencia, afectan los pares craneales, la mayoría son benignos, tienden a ser schwannomas, neurofibromas, y esos sí se derivan probablemente de los pares craneales, del 9 al 12. Y los malignos son muy poco frecuentes, son los tumores malignos de la vaina, los nervios periféricos. Entrando un poquito en el tratamiento, bueno, como cirujanos, lo que debemos siempre planificar es el abordaje quirúrgico. ¿Dónde, cómo y a través de qué vía lo vamos a operar? No todos los tumores parafaringeos son quirúrgicos, eso es importante decirlo. Hay pacientes de edad avanzada, pacientes que no califican para tratamiento quirúrgico por la morbilidad, son tumores menores a 3 centímetros, son bilaterales. Uno puede optar por observarlos porque el crecimiento es lento. Hacer el diagnóstico y sencillamente se va observando la tasa de crecimiento en el tiempo. La otra opción de tratamiento es darles radioterapia. La radioterapia no los cura, pero en teoría los estabiliza. Yo no he visto el primero que haya retrocedido, y la experiencia nuestra es que todos crecen en el tiempo. Pero hay trabajos donde la radioterapia es una opción en este tipo de tumor. Como yo soy cirujano, yo tengo que hablar del abordaje quirúrgico. Y los principales son estos: el abordaje transcervical, el transcervical con abordaje transparotidio, el abordaje transcervical con asistencia transmandibular o división de la mandíbula, el transmandibular puro, el transoral, y esto que trabajamos con los neurocirujanos en los abordajes craniofaciales o de abordaje de fosa infratemporal. Los principios del abordaje son lograr la máxima exposición posible para la resección completa del tumor, que no se fragmente, con la mínima morbilidad cosmética y funcional. De tal manera que el abordaje inicial, el transcervical, decidimos hacerlo en el pliegue cervical superior, más o menos a una distancia de 2 traveses de dedo, unos 2,5 centímetros del borde inferior de la mandíbula, para evitar la lesión del nervio marginal mandibular. Se elevan los colgajos en sentido superior, supratismales, superior e inferior. Se identifican los elementos vasculares, la vena yugular, la carótida, se refieren con hiladilla, se hace el control vascular en caso de cualquier accidente, se identifica la carótida externa, la carótida interna, se rechaza la yugular y se va trabajando en un plano subadventicial sobre el elemento vascular. El plano subadventicial tiende a darse muy bien. Uno puede llegar, inclusive cuando ve que está comprometida la carótida externa, de ligarla y se va en un plano subadventicial sobre la carótida interna. Aquí vemos el nervio hipogloso, ¿okay? Y se va haciendo una disección muy meticulosa, ligando los elementos vasculares de forma selectiva.
El otro abordaje, el transcervical, con asistencia de una incisión preauricular, una incisión de Blair, como si fuéramos a hacer una parotidectomía. Esto es un niñito de 10 años, lo operamos en el hospital, debuta con una masa visible, palpable, que tenía creciendo desde los 6 añitos. En la resonancia vemos una imagen lobulada, con muy buenos planos, con una grasa submucosa hipointensa muy bien delimitada, y planificamos el abordaje quirúrgico. O sea, el abordaje transcervical transparotidio, se levanta el colgajo, el smash de forma convencional, se identifica el nervio facial y sus ramas, y deben separarse la rama temporofacial y el cérvico-facial. Se hace la parotidectomía superficial completa para tener la exposición del lóbulo profundo, porque nunca se debe abordar el lóbulo profundo de la parótida sin tener identificado y preservado el facial y sus ramas, porque la morbilidad con el nervio va a ser segura. Y se trabaja, una vez referida a las ramas, de forma cortante y roma, porque hay un momento de la cirugía donde se transforma en roma. Es imposible en tumores muy altos llegar con disección cortante sin hacer apertura de la mandíbula. El otro abordaje, que inicialmente cuando empezamos a comprender esta patología en el servicio, a casi todos los pacientes se les ofrecía o se les planificaba una división de la mandíbula, porque obviamente era el abordaje más fácil con cualquiera de sus variantes en la incisión. Se planificaba un abordaje o una osteotomía paramediana mandibular. Esta es la sínfisis, siempre se debe hacer paramediana, por delante de la emergencia del nervio mentoniano. Se debe hacer siempre angulada y tener material de osteosíntesis, marcar los orificios donde se va a colocar el material de osteosíntesis. Fíjense, por supuesto, el abordaje es maravilloso, así como decimos nosotros, opera cualquiera. Sin embargo, la morbilidad de la osteotomía mandibular no es despreciable, y lo importante es que se debe tener material de osteosíntesis para realizar la alineación perfecta de la mandíbula. Aún así, abriendo los orificios antes de la osteotomía, marcándolos con el mejor de material y mejor de las placas, hay pacientes que pueden tener problemas después de mordida posterior a ello. Muchas veces el cirujano, fíjense, este paciente tiene una estabilización o fijación mandibular previa, no siempre es necesaria para realizar el corte. Y los cirujanos maxilofaciales quieren dejar siempre la fijación unos días, cosa con lo cual nosotros no estamos de acuerdo, porque de verdad es un calvario para los pacientes. Estos son tumores que afortunadamente, esto no es de nuestro hospital, afortunadamente no los tenemos. Son tumores obviamente malignos con infiltración de base de cráneo, fosa craneal. Estos prácticamente hoy en día se declaran irresecables por el compromiso del sistema nervioso, y se va a otra alternativa de tratamiento. Así como los abordajes de fosa media, órbitos cigomáticos, compromisos extensos de clivo, peñasco, fosa infratemporal, nasofaringe. Los tumores malignos en esta localización son muy malos. Haga lo que haga, el paciente va a tener un mal pronóstico. Dejé de último el abordaje transoral del espacio parafaringio, porque cuando iniciamos en el hospital teníamos un jefe de servicio que le encantaba abordar a estos pacientes por vía oral. Se hacía una incisión en el paladar, que podría ser respetando siempre el arco del paladar blando para la menor morbilidad y no dejar una insuficiencia del paladar posterior. Pero ¿qué pasaba? La pieza salía fragmentada, salía con la cápsula rota, y esos pacientes se enviaban a radioterapia. Y la radioterapia no corrige los errores del cirujano. Paciente mal operado no va a corregir la recaída de la radioterapia. Ese paciente, aún con radioterapia, recaía. Y después teníamos que hacerle la cirugía que tenía que ser por vía cervical. Esto es muy bonito, el esquema.
Se ve el músculo largo del cuello, se ve la carótida, los pares craneales emergiendo. Un tumor del espacio preestiloideo que cubre estas estructuras, prácticamente esto no se ve. Esto es muy bonito desde el punto de vista esquemático. Entonces comenzamos a abandonar este abordaje y lo dejamos exclusivamente para tumores muy altos, no visibles o palpables en el cuello y menores a 3 centímetros. De tal manera que no se descarta, pero es el que menos usamos en este momento. Es una imagen esquemática de cómo se verían tumores en esta localización. Esta es una revisión que hicimos en el hospital, está en la revista venezolana de oncología, qué teníamos de los tumores parafaringios, qué estábamos haciendo. Logramos conseguir 41 pacientes que pudieran tener la data entre el 2000 y el 2017. Este fue el promedio de edad. La mayoría eran mujeres, 71%, 29% de hombres. El motivo de consulta principal era aumento de volumen de la región parotidia, el 51%. Se palpaban a través del cuello el 31%. Y como manifestación únicamente en la faringe, el 14% de los pacientes. Otros menos frecuentes fueron así como están presentados. La mayoría estuvieron en el espacio parafaringeo preestiloideo porque eran tumores de glándulas salivales. Lamentablemente no pudimos recoger la localización que no tenían imágenes o porque el tema de la estadística en los hospitales. Tuvimos un 10% de tumores del cuerpo carotídeo. Lo hacía interesante. En cuanto a la biopsia preoperatoria, la mayoría venían con PAF o la hacíamos nosotros cuando el tumor era palpable en el cuello. Al ser un hospital docente, la hacemos para reunir la casuística y hacer la correlación, inclusive el entrenamiento del personal de anatomía patológica, de citopatología. 22% de los pacientes eran adenoma pleomórfico. Esto fue un paciente que llegó con una biopsia hecha de la calle. Y en cuanto a los tumores malignos, este es un paciente que llegó referido al hospital con una biopsia incisional, la herida en el cuello, que pasa frecuentemente en nuestros hospitales y en centros privados del interior. Todavía hay personas que hacen heridas para tomar biopsia de este tipo de lesión, lo cual obviamente no debe hacerse porque rompe las barreras anatómicas. Entonces probablemente está garantizando que ese paciente tenga una recaída local de la enfermedad. En cuanto a la distribución de tumores, el 75% fue benigno. El tamaño, fíjense que la mitad de ellos era entre 5 y 10 centímetros, tumores muy grandes. Los márgenes negativos en el 60%, esto es cuando se reportaban márgenes positivos y nos pusimos a revisar la casuística. Llegamos a la conclusión que los tumores de glándulas, de glándulas salivales, es muy difícil que el patólogo que no está entrenado te reporte el margen negativo, porque sencillamente no hay margen. Un tumor, el nervio siempre se apoya sobre el tumor, de tal manera que uno trabaja sobre la cápsula del tumor y muchas veces el patólogo lo reporta como positivo y no es un margen positivo. Sencillamente es como está descrito en otras localizaciones, no tiene que haber tumor en la tinta donde se corte. No importa que sea hasta menor de 1 milímetro. Si la cápsula está indemne, ese tumor tiene margen negativo. El tipo de abordaje, el 70% se resolvieron con abordaje transcervical con asistencia parotidia. Fíjense, 5%, 2 casos con abordaje transoral. La mayoría de la cirugía fue parotidectomía total con preservación del nervio facial. Y esta es la distribución. Fíjense, la resección del cuerpo carotídeo tuvimos 5 casos, 12%. En 17 años, 5 casos operados de tumor de cuerpo carotídeo. Lo poco frecuente de la localización y la patología. De los malignos, lo más frecuente fue carcinoma mucoepidermoide. 5 otros tipos de tumores histológicos. De los benignos, el 41% fue adenoma pleomórfico. 12% tumor del cuerpo carotídeo. Las complicaciones, la mayoría derivadas del nervio facial en forma de paresia del nervio, 32%, parálisis permanente del nervio, 20%, la mayoría de ellos porque estaba comprometido
por el tumor, el síndrome de Frey o sudoración olfatoria en 10% de los pacientes, transitoria en 8% y otras con menos. Sin complicaciones aparentes porque fue observacional, 30% de los pacientes. En la cirugía de cabeza y cuello, esto es una frase del doctor Shaha, que es un adjunto del Memorial en Nueva York, el servicio de cabeza y cuello, padre fundador de la cirugía de cabeza y cuello. El buen juicio se adquiere con la experiencia. Lamentablemente la experiencia la adquirimos con las malas decisiones o las malas conductas tomadas. Sin embargo, seguimos aprendiendo cada día. Esto, bueno, estamos en las redes, tipo de publicidad de la sección de cabeza y cuello de la Sociedad Venezolana de Oncología, en Instagram y en Twitter, de la cual somos miembros activos del capítulo cabeza y cuello de la sociedad. Y bueno, muchas gracias por Gracias, Raúl. Excelente presentación. A ver, tenemos algunas preguntas acá en la sala. Mira, la única cosa que quería hacer era que en la mayoría de las lesiones preexistentes que ustedes presentan de origen del glándula salivar, la experiencia de ustedes es que vienen del lóbulo profundo, en el domingo luciano y en la práctica mía acá, la mayoría de las lesiones que yo he encontrado preexistentes de origen de resto eran como lesiones aisladas que crecían sin necesidad de relación con el lóbulo profundo. Todos ustedes tienen una casuística que viene más del lóbulo profundo. Porque yo he visto en la práctica, no tenía mucho más que los consultores, y tienen luego nosotros no vemos como lesiones aisladas, además más que crecen mucho más sobre el tipo. No sé, completamente de acuerdo. La mayoría de los tumores vienen de las glándulas salivales menores aisladas del espacio parafaríngeo y no están en relación con el lóbulo profundo. Esto fue observacional que coincidió en el hospital del trabajo, pero ciertamente, como dice el doctor Eman, la mayoría de los tumores se originan en las glándulas salivales menores del espacio preestiloideo y no están en relación con la prolongación faríngea de la pared. Es así. Raúl, cuando tú hablaste de que las funciones por alguna fina, la especificidad y la sensibilidad es baja, no tiene una indicación precisa, porque es totalmente distinto operar a un paciente que uno más o menos tenga una guía precisa de que es maligno versus operar a un paciente que uno ya sabe que es benigno. O sea, ya el plan de tratamiento quirúrgico es totalmente distinto. El cirujano va preparado ya para una cirugía bien definida, ¿no? Entonces, no sé si eso es en general en todas las lesiones o en alguna en particular. Bueno, siempre es una herramienta útil cuando el tumor es palpable en el cuello y no está altamente vascularizado. Hay grupos que se sienten mejor con la punción previa. Nosotros como pauta aprendimos a ver imágenes, muchas imágenes, y como el abordaje siempre es el mismo, decidimos operarlo sin biopsia previa. ¿Por qué? Porque al categorizar el diagnóstico o al hacer el diagnóstico del tumor del espacio parafaríngeo, ya sabemos cuál es la pauta de tratamiento. Nos da poca utilidad o no consideramos pedirle al patólogo, porque el patólogo no puede dar diagnóstico de subtipo histológico. El patólogo puede decir sospechoso de malignidad o punción maligna. El abordaje sigue siendo el mismo. El abordaje sigue siendo igual. De tal manera que no consideramos, excepto cuando son tumores
palpables en el cuello, no vascularizados, como herramienta docente para construir una casuística, una experiencia. Pero hay grupos que no operan pacientes sin punción previa. Nosotros no hemos obtenido utilidad de tener en todos los pacientes punción. Y menos aún hacemos punciones por vía oral. Recuerdo, tengo como anécdota un paciente del servicio con un tumor, un adenoma pleomorfo, no palpable en el cuello, solamente con abombamiento de la pared faríngea, que esto es hace más o menos 16 años, que se le hizo un TrueCut por vía oral y la paciente terminó en traqueostomía. Eso ocurrió en el servicio. ¿Ok? Porque uno no sabe, no tiene control a veces en la profundidad. Si se va a hacer, tiene que ser con guía tomográfica por personal entrenado en radiología intervencionista y no de pronto en un consultorio, por lo menos aguja gruesa o aguja fina es otra cosa. De tal manera que en nuestra experiencia solamente punzamos tumores que son palpables por el cuello y lo hacemos para construir una experiencia, hacer la correlación citohistológica que era antes que dio al final, porque estamos en docencia. Bueno, primero felicitarte por la ponencia. Es bastante ilustrativa y bastante conocimiento. En lo particular, nosotros en el área, que muchas veces vemos muchas lesiones también en el cuello por la parte hematológica, por la proliferación del sistema linfático. En lo particular, nosotros las lesiones hematológicas casi siempre, o no casi siempre, siempre son por excedencia o extracción completa de la pieza. Los linfomas tienen una particularidad que, aun cuando muchas veces por imagen puede haber una estructura bien definida con bordes no irregulares, sino regulares, la particularidad del linfoma es que filtra el parcho, muchas veces relación cuerpo o casi todo el tiempo. Nosotros tenemos muchísimas divergencias en cuanto al diagnóstico de patología proliferativa, porque a veces vemos que tenemos un reporte histológico o anatomo patológico donde dice que hay una linfodenitis necrotizante, porque resulta que tomaron el borde donde estaba la lesión infiltrada y va a ser un borde perilesional, por decirlo así. No sé cuál ha sido su experiencia, porque vi que solamente en la observación que hicieron, tuvieron un caso de un folicular de lo que escribieron en el estudio que hicieron en su centro. Yo he tenido la oportunidad de tener 2 pacientes con lesiones faríneas, de las cuales 2 han sido un componente de difusión de células grandes, y los foliculares, que son mucho más aparatosos en su aparición, porque seguirlo suprarticular, no sé cuál ha sido su experiencia, aparte de estos casos que vieron, o de su experiencia con el tema del linfoma a nivel de Ahora que recuerde, así, un linfoma de debut retrofaríngeo, no lo recuerdo. Lo que sí te puedo, en cuanto al comentario que hiciste, nosotros solamente hacemos punciones en ganglio para pedirle al patólogo que nos diga en una masa cervical no categorizada si hay células epiteliales o no. Nunca para diagnóstico de linfoma. Nunca. Que sencillamente no sabe por experiencia que necesitas la estructura, la arquitectura del ganglio. La arquitectura del ganglio. Entonces, únicamente destinamos la punción para que nos diga el patólogo si hay células epiteliales o es un metastásico, un carcinoma metastásico de un origen no diagnosticado hasta la hora. Antes se llamaban de diagnóstico o de primario desconocido. Hoy en día se ha demostrado que es de primario no evidenciado. Con los nuevos métodos, sabemos que todos están ahí en la base de la lengua o en la faringe. Adicionalmente, las lesiones retrofaringes, las lesiones linfáticas retrofaringes, no son muy altas, son poco son todos que drenan de senos paranasales o de tejido adentro. Y realmente
una lesión linfoma primario de esa zona, no es lo común, ¿no? La práctica sí. Pero quería hacer un comentario a la explicación que hizo Raúl con respecto a la pregunta pública. Todos los que de alguna manera trabajamos en cabeza por ello. Y probablemente que queremos tener una idea clara antes de hacer un acto quirúrgico, saber qué está. Hay varios principios, por ejemplo, hay otras cosas. Las lesiones de origen de glándula salivar son muy controversiales. Es muy difícil de un diagnóstico muy específico. Y por esa razón, por lo menos por lesiones de parótida, de glándula submaxilar primaria, de un perfil, contrato y cuando hay lesiones en los ganglios, bueno, pero concretamente los tumores parafaringios, cuando uno le llega una lesión, tiene una sospecha de tomar una función hormona, no tiene paciente, desplazamiento o no, le hace estudio de imagen, y cuando uno tiene estudio de imagen, uno comienza a categorizar. Esto es una lesión de espacio parafaringeo, sí o no, sí, una lesión de espacio parafaringeo es prestigia o repetitiva. Si es prestigia, ya sé que lo más común debería ser, son ganglios, son lesiones vasculares, perdón, o son de glándula salivar. Si es prestigio, entonces, ya, igual estamos de otra manera. Y eso es lo que uno, a la hora de la verdad, lesiones de espacio parafaringeo, cuando uno tiene bien diagnosticado eso, la importancia de la función parafaringeo es relativa, ¿no? El diagnóstico es fundamentalmente clínico e imaginológico. Porque usar una lesión de glándula salivar es más difícil que la lesión. Y preferimos generalmente que tenga un plan de trabajo y no se va a sacar. Correcto. Gracias, Raúl. Muy buena. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Estamos listos. Gracias, Raúl. Bueno, gracias por acompañarnos. Los invitamos para que nos acompañen el próximo jueves por aquí en el salón, a la misma hora por el mismo canal. Feliz tarde.